Hoy es un gran día para acondicionar tu planta. Bienvenido a The Anima. ¿Has escuchado del famosísimo experimento del perro de Pavlov? ¿Sí? ¿No? La campana sonando, el perro salivando, condicionamiento clásico. ¿Le suena? Bueno, resulta que en un estudio se mostró que las plantas pueden ser condicionadas igual que los perros, igual que los gatos, igual que los bebés o igual que las personas. Mira, te recuerdo el experimento clásico del condicionamiento clásico. Pavlov era un fisiólogo ruso que estaba estudiando la salivación en los perros. Él tenía sus hipótesis fisiológicas. Pavlov se dio cuenta de que cuando se le presentaba comida al perro, éste salivaba. Y hasta ahí fue todo normal. Pero un día se dio cuenta de que los pasos del investigador que le llevaba la comida eran lo que hacían salivar al perro, en lugar de la comida. Y él se preguntó, ¿cómo es esto posible? Así que como buen científico dijo, pongámoslo a prueba. Mira, el procedimiento va así. El estímulo incondicional es un estímulo que de manera automática y sin aprendizaje previo evoca en un organismo un reflejo incondicional, el cual es la respuesta del organismo en presencia de este estímulo incondicional. En este caso, la galletita evoca que el perrito canis salive. El estímulo neutro es un estímulo que estando presente en el ambiente no provoca ninguna respuesta del organismo. No hay saliva, solo indiferencia absoluta. Pero, si presentamos un estímulo incondicional con un estímulo neutro, este último se vuelve un estímulo condicional, ya que su presencia evoca una respuesta similar a la que evocaba el estímulo incondicional, y esta se conoce como respuesta condicional, o sea, hacer sonar la campana en repetidas ocasiones cada vez que se presenta la comida va a generar que el sonido de la campana evoque que el perrito canis salive. Y de esa manera se pueden condicionar a otros perros, gatos, patos, humanos, pichones, ratas, novias, exnovias, hijos, hijas, colibrís y a plantas. Entonces, Barry E. Adelman hizo un recopilatorio de los experimentos que se han hecho de condicionamiento clásico con plantas. Han sido muy desafortunados los experimentadores en ese ámbito, puesto que no se ha visto proliferación al respecto. Un ejemplo modelo sobre esta situación es el experimento que reporta Julian Jaynes, se presenta en el libro que les pongo a continuación, en el cual usó como sujeto experimental una planta que nosotros llamamos mimosa. No sé si la han visto, la tocas y sus hojas como que se contraen. Bueno, su lógica era muy sencilla, ¿no? El estímulo incondicional es tocar a la mimosa, ya que su respuesta incondicional es doblar rápidamente sus hojas y dejarlas caer. Después de la estimulación táctil, el investigador intentó asociar el tocarla con una luz intensa, es decir, él sostuvo una linterna en la mano encendiéndola por un segundo hacia las hojas y luego tocando inmediatamente la planta. Él pretendía que la luz se volviera un estímulo condicional, de tal modo que en un futuro, con el hecho de alumbrar a la plantita, ésta doblará sus hojitas. Entonces, toco la hoja, luz. Toco la hoja, luz. Después de varios ensayos, pues solo basta con que yo le ponga luz a la plantita para que ésta se contraiga. Pero desafortunadamente, después de más de 1000 intentos, la planta no se inmutó en presencia de la luz solamente. ¿Por qué fue esto? Realmente hablamos de erradas condiciones metodológicas. Por ejemplo, el experimento resultó gravemente defectuoso al no tener en cuenta que tu sujeto experimental era una planta. Esta no ocupa los tratos como los ocupan los pichones, las ratas o los perros. Su biología es distinta. Significa que hay estímulos que tienen que ser distintos, específicos para esta planta. La luz utilizada para un supuesto estímulo condicionado probablemente sería adecuado en una variedad de especies animales que generalmente tienen ojos. Jaynes no describe los parámetros temporales de los estímulos,
pero si estaba usando estudios en animales como modelo, entonces es razonable suponer que utilizó estímulos relativamente breves como sería apropiado para los animales. Sin embargo, las plantas generalmente operan en una escala de tiempo más lenta que los animales, debido a la forma en la que están organizados físicamente. Aunque las plantas se valen de la luz para participar en la fotosíntesis, no reciben la luz como los ojos de un humano o de un animal reciben. Es algo muy diferente. Errores. Es como si quisieras condicionar a un murciélago que es ciego usando como estímulo neutroluz. No va a funcionar por mucho que lo intentes y por muy intensa que sea la luz. Después de 1970 no se publicó ningún artículo sobre condicionamiento clásico en plantas, hasta el 2016 que apareció Gagliano con su interesantísimo artículo. Gagliano, Białkowski, Boblel. Resultados positivos. Una planta de chícharos es condicionada como los perros de Pavlov. Y por decir que es condicionada como los perros de Pavlov, no queremos decir que se le tocó una campana y que se le dio comida. Por supuesto que no. Ella es la doctora Gagliano y en sus manos tiene un laberinto en Y, en el cual por uno de los orificios metió a la plantita para hacer el experimento. Es una planta de chícharos, pero se expande como la de la ilustración. Déjame te cuento su experimento. En su experimento, Gagliano utilizó en vez de la campana un pequeño ventilador, el cual ya se sabía que era un estímulo neutro para las plantas, y en lugar de la comida utilizó luz azul, que las plantas buscan para su crecimiento, y es actualmente aceptado que las plantas crecen hacia la fuente de este tipo de luz. El experimento consistió en presentar el ventilador en uno de los dos brazos del laberinto justo antes de presentar la luz azul, y se repitieron las combinaciones de ventilador, luz, desde los dos brazos, durante varios días. Finalmente se posicionó el ventilador en una dirección determinada y cuando los investigadores volvieron al día siguiente para cambiarlo por la luz azul, encontraron que la planta se había inclinado hacia el ventilador en anticipación. Gagliano nos dice que inicialmente el ventilador no evocaba nada para la planta, pero eso cambió conforme la planta adquiría experiencia, al igual que la campana para el perro. Podemos decir que la planta aprendió que el viento y la luz van de la mano, así que se inclinó hacia el viento. En otra fase, viento y luz fueron presentados a la planta de forma simultánea por orificios separados, y luego se retiraron los estímulos para finalmente exponerla solo al ventilador. Sorprendentemente, la planta tendía a crecer hacia el orificio por el que no había viento, es decir, al orificio en el que anteriormente estaba la luz. ¿Cómo se explica el hecho de que las plantas no tienen cerebro o neuronas y aún así aprenden de la misma manera en la que aprendemos nosotros, por ejemplo? Otro experimento consistió en poner a plantas de arveja en crecimiento en un laberinto y hacer correr agua por una de las cañerías para que las plantas crecieran en dirección a esta cañería. Es conocido que las plantas pueden encontrar agua cercana percibiendo el gradiente de humedad. En el siguiente paso se grabó el sonido del agua, después se sustituyó en una de las cañerías el sonido del agua por la grabación y se encontró que las plantas crecían en la dirección hacia el sonido, aunque ahí no hubiera agua. Se probaron varios sonidos, como ruido blanco, las canciones del Buki, pero se encontró que el agua era la que tenía mayor efecto en ellas. De hecho, este experimento muestra que existe selectividad en las plantas a los sonidos de su alrededor, siendo el agua ecológicamente relevantes para ellas. Ahora ya lo sabes, ¿quieres hacer psicología de la buena? Cómprate una planta. Nos vemos.